Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 11. Prepara el camino del Señor. La adversidad es siempre inesperada y no deseada. Es un intruso y un ladrón, y sin embargo en las manos de Dios, la adversidad se convierte en el medio por el cual su poder sobrenatural es demostrado. Charles Stanley. Les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Juan 5:19. El desierto es el lugar donde se prepara el camino del Señor, el lugar donde toda montaña es allanada y todo valle es rellenado. Isaías describe esto de modo memorable en su pasaje tan conocido. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, «Grita». Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, del 3 al 8. ¿Qué significa eso exactamente para aquellos de nosotros que quizá estamos ahora en una temporada de desierto? En el cuerpo de Cristo, todos tenemos responsabilidades que el Señor nos ha asignado. Pero antes de que Dios pueda enviarnos a llevarlas a cabo, necesitamos algunas pruebas y entrenamiento en el desierto donde nuestra carne es crucificada. Allí también aprendemos a esperar en el Señor, a estar quietos hasta que oigamos su voz y entendamos lo que Él está haciendo y así hacer su voluntad con obediencia. Quiero compartir más de mi historia personal para ilustrar cómo el viaje por el desierto quizá implique menos que una ruta directa de partida a destino, incluyendo algunos rodeos confusos y paradas para descansar no deseadas. En 1979, cuando era estudiante universitario en la Universidad Purdue, nací de nuevo en mi fraternidad universitaria. 4 meses después fui lleno con el Espíritu Santo y Dios comenzó a inquietarme con respecto al ministerio. Créeme, el ministerio no estaba en ningún lugar en mi radar. No quería tener nada que ver con eso. Todos los ministros que había conocido de pequeño no eran hombres a los que yo deseaba parecerme. Sé que era una crítica, pero los consideraba cierto tipo de extraños, con hijos raros y viviendo en casas deterioradas. Más adelante supe, desde luego, que mis impresiones eran torcidas. De hecho, había muchos ministros agudos que tenían hijos estupendos y vivían en casas decentes. Pero como joven creyente, pensaba que para ser ministro había que sufrir una vida extraña o terminar en África viviendo en una cabaña y sin llevar zapatos. Me crié en una pequeña ciudad de 3,000 personas. Los únicos ministros que conocí allí fueron mi sacerdote católico, esa no era una opción para mí porque no pueden casarse, y otro pastor de una pequeña iglesia. Él tenía 2 hijos de mi edad que eran extraños, y cuando iba a su casa, algo allí olía horrible. Una vez fui allí y el olor era tan terrible que contuve la respiración todo lo que pude hasta poder poner una excusa para irme. Así que puedes entender por qué no estaba muy interesado en el ministerio. No quería ser sacerdote y no quería tener hijos extraños y una casa que oliera mal.
Tampoco quería ir a África como misionero y terminar en una choza. Mis planes en aquel momento eran terminar mis estudios de ingeniería mecánica en Purdue y después obtener una maestría de Harvard. Después de eso, entraría en el mundo empresarial y subiría a la escalera ejecutiva, ganaría mucho dinero y daría ofrendas a mi iglesia para apoyar el ministerio. Esos eran mis planes y evitaba los susurros de Dios con respecto al ministerio. No habría habido nada de malo con ese plan, pero no era el plan de Dios para mi vida. 4 meses después, un domingo en la mañana, estaba en la iglesia escuchando el sermón del pastor cuando el Espíritu de Dios me dio un mensaje firme. Yo te he llamado a predicar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esta vez escuché claramente y respondí, Señor, incluso si termino descalzo en África en una choza de pasto, predicaré, te obedeceré. Dios tiene su manera de captar nuestra atención. En meses anteriores ya había estado considerando el costo durante sus pequeñas indicaciones. Sin ser plenamente consciente de a lo que decía sí, estaba preparado para agradarlo a Él, sin importar el costo. El Señor comenzó a prepararme. El fuego en mi interior comenzó a arder. Comencé a hablar a mis hermanos de fraternidad sobre Jesús y muchos fueron salvos. Aproximadamente 1 año y medio después, comencé un estudio bíblico en la fraternidad y llegaban alumnos de todo el campus. Cada semana, nuevas personas entregaban sus vidas a Cristo, eran sanadas y encontraban libertad. Yo había cambiado totalmente en mis prioridades. Mi deseo de predicar era entonces tan fuerte que quise dejar mi carrera de ingeniería mecánica en Purdue para ir al Instituto Bíblico. Mi razonamiento: ¿por qué estudiar cálculo y física cuando soy llamado a predicar y hay personas muriendo y yendo al infierno? Jesús podría regresar pronto, así que debía ir a los campos de cosecha lo antes posible. Una noche, mientras estaba haciendo las tareas que ahora menospreciaba, aparté la vista de mi libro de ingeniería y miré la Biblia que había en el estante. Ya tuve suficiente, pensé. Lancé contra la pared mi libro de textos de dinámicas termales. Había tomado una decisión. No iba a esperar más. Dejaría la universidad e iría al Instituto Bíblico. Llamé a un hombre que me estaba discipulando. Era investigador en Purdue y muy buen amigo. Declaré con valentía, Don, lo dejo y voy a ir al Instituto Bíblico. Él respondió sabiamente, ¿por qué no vamos a dar un paseo esta noche y oramos al respecto? Lo hicimos y Dios me habló. En mi tiempo señalado ministrarás. Termina tus estudios de ingeniería. Más adelante, mientras batallaba yo por saber cómo el Señor podría enviar a un muchacho de pueblo a las naciones del mundo, oí que Él me decía, ¿quién diseñó y ordenó este ministerio al que eres llamado, tú o yo? Tú, respondí. ¿No crees que estoy más interesado que tú en que este ministerio salga adelante? Esa afirmación captó mi atención. Por lo tanto, me calmé y terminé mi carrera de ingeniería. Tras graduarme, me contrataron en Rockwell International como ingeniero mecánico en un proyecto de la Marina estadounidense. Me establecí en mi nuevo empleo y encontré una iglesia estupenda. 1 año después, Lisa y yo nos casamos. Me había unido a la iglesia siendo soltero y había servido en lo que se necesitara. Eso continuó igual después de casarnos. Era ujier, era parte de nuestro ministerio en cárceles, enseñaba tenis a los hijos del pastor y ayudaba en muchas otras áreas. La iglesia también tenía una escuela bíblica, así que asistía a las sesiones nocturnas. 2 años después, la iglesia me contrató para ayudar al pastor principal y a su familia. Les dije al pastor y los otros líderes que solamente podía comprometerme 1 año porque estaba llamado a predicar. Mi tarea era lavar sus autos y ponerles gasolina, lustrar los zapatos del pastor, hacer recados, recoger a sus hijos de la escuela, dar lecciones de natación a sus 2 hijos preescolares, ocuparme de los ministros visitantes y muchas otras cosas. Terminé quedándome 4 años y medio, no solo 1. Habían pasado ya 7 años desde que dije sí al llamado de Dios. En la universidad, al ver a todos aquellos alumnos ser salvos, sanados y liberados,
Había pensado que un ministerio a tiempo completo estaba tan solo a días de distancia. No tenía ni idea sobre el proceso por el que Dios me llevaría. Durante esa temporada, cuando serví en la iglesia, intenté 3 veces sin éxito pasar a predicar a tiempo completo. Mientras volaba de regreso a Dallas desde Asia, tras el tercer intento para ver si era allí donde Dios me quería, iba leyendo el Evangelio de Juan, cuando llegué a un versículo que pareció saltar de la página. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan 1:6. Escuché que Dios me decía: ¿quieres ser enviado por John vivir o quieres ser enviado por mí? Quiero ser enviado por ti. Y el Señor dijo: bien, porque si eres enviado por John vivir, irás en la autoridad de John. Pero si eres enviado por mí, irás en mi autoridad. Después de aquello me calmé y me enfoqué en donde Dios me había puesto. Sin embargo, cuando pasó algún tiempo regresó la inquietud. El entrenamiento en el desierto no estaba completo para esa temporada. Más bien, seguía en proceso. ¿Me había puesto Dios en un estante durante esos 7 años hasta que quedara vacante algún puesto? No, 1000 veces no. Había sido dirigido a ese desierto para desarrollar carácter piadoso, para que su camino pudiera ser preparado. Mi carácter necesitaba madurar para operar bien en la posición ministerial a la que era llamado. Finalmente supe que con cada ascenso espiritual, antes debe llegar la preparación para ese nivel.